Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para quien desee ver este video, va a ser muy interesante. Inicialmente, estamos construyendo la segunda fase de la visión 2050 del Departamento Norte de Santander, en donde, por disposición del gobernador Silvano Serrano, estamos construyendo con todos los actores de todas las 6 subregiones del departamento una visión que le permita no solamente a esta administración que está cerrando, obviamente, pero que también está intentando dejar un legado para que las demás administraciones y el mismo departamento, la sociedad, los empresarios, el sector académico, logre apropiar esta visión y permita que en medio de su evolución y en medio de sus fracturas, logre desarrollar esa ruta de proyectos que van a salir al fin de este ejercicio. Este ejercicio se va a resolver de alguna u otra manera si logramos tener la disciplina que estamos teniendo en el cronograma. El 16 de noviembre vamos a saber cuál es el escenario del 2050 en dos momentos, 2030, 2050, que va a permitir también tener una ruta de proyectos y una ruta de estrategias que le van a ayudar a los ciudadanos del norte de Santander ejercer ese gran privilegio, construir futuro. Así que desde esta introducción presento al ingeniero Raúl Trujillo, quien es nuestro gran experto en metaprospectiva, esa metaprospectiva que ya le diré al ingeniero que nos explique un poco y cómo va a surgir este ejercicio de vigilancia tecnológica para la cual estamos llamados en este momento, cómo ayuda la vigilancia tecnológica al ejercicio de metaprospectiva que estamos construyendo en el departamento norte de Santander. Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos? Bueno, quisiera contarle, y más que contarle, preguntarle, bueno, ¿cómo es ese ejercicio para que todos los que están viendo este video y lo vean a futuro, qué significa metaprospectiva antes de arrancar con vigilancia tecnológica? Esta perspectiva es una propuesta que tiene como propósito central ayudar a reducir la incertidumbre en la toma de decisiones cuando la reflexión se aborda en el futuro en un largo plazo. Todos saben que pensar en esos términos y hacer, digamos, apuestas, tomar decisiones y tan solo hacer elecciones es un desafío importante por la devenir y los cambios que ocurren todos los días en nuestros entornos. Entonces, aunque la perspectiva estratégica es un espacio de discusión altamente reconocido en América Latina, particularmente en Colombia, viene de un enfoque disciplinar basado en ciencias sociales, que por supuesto tiene una riqueza muy importante, sobre todo en ese quehacer de reflexión y anticipación. Sin embargo, ante los desafíos actuales, siempre es bueno tener luces guías para poder abordar esos desafíos de pensar en futuro. Entonces, a la perspectiva estratégica se le suman un abanico de métodos y técnicas basados en inteligencia artificial y la combinación de esa perspectiva que muchos conocen más, muchos algoritmos de inteligencia artificial, ayuda a construir un enfoque basado en reducir la incertidumbre a través de combinar esa reflexión un poco cualitativa, voluntarista de la perspectiva tradicional, más la modelación avanzada basada en números y algoritmos que hace la inteligencia artificial. Bien, entonces desde ese punto de vista entendemos que vamos a hacer unos talleres de flights, vamos a hacer unos talleres tendenciales y vamos a analizar cómo puede simularse y modelarse ese escenario al 2050. Pero vamos a hacer algo interesante. Vamos a contarle a las personas, sobre todo, que no solamente estamos haciendo un ejercicio de vigilancia, de estrategia, y de prospectiva, sino también de vigilancia tecnológica. Y eso es lo que nos trae acá. El ejercicio de vigilancia tecnológica, como usted lo ha dicho desde que era mi profesor, es un ejercicio que le ayuda a enfocar los lentes al territorio y que le ayuda a los sectores estratégicos del territorio cómo mejorar sus capacidades y su posición competitiva, por decirlo así,
para que estemos en el mapa mundial, para que logremos entender cuál es la visión de las grandes empresas, de las que están haciendo esa investigación y de las que están moviendo el sector económico, cualquiera que sea, para que el territorio tenga una oportunidad de futuro desde el punto de vista tecnológico. Y en ese caso, ingeniero Raúl, desde el análisis que hemos hecho con los actores del territorio, tenemos dos sectores. Tal vez hoy vamos a hablar de uno solo, pero esos dos sectores nos van a ubicar no solamente con esos dos, sino sumados a los tres que hicimos en la primera fase, nos van a dar un abanico de oportunidades tecnológicas para poder desarrollar el departamento junto con las demás variables que vayan a construirse en los talleres a los cuales vamos a estar invitando a los actores del territorio. Para este caso, ingeniero, un abrebocas de qué es vigilancia tecnológica y por qué vamos a hacer vigilancia tecnológica en el Departamento Norte de Santander en tecnologías de la información y las comunicaciones. Obviamente el por qué está desarrollado de la estrategia del departamento, pero también cuál es su opinión frente al tema de tecnologías de la información y las comunicaciones y si le parece supremamente acertado o no el ejercicio de hacer esta vigilancia tecnológica para el departamento y luego, muy rápidamente, cómo funciona el mapa de tendencias al cual vamos a estar enfrentados para calificar. Ingeniero. Gracias, José Luis. Bien, entonces, claro, los métodos siempre te dan orden, te ayudan a reducir los saltos al vacío en la forma en que afrontes un desafío, hagas tus reflexiones y conduzcas un proceso que, digamos, te lleve a un final feliz, que en este caso es encontrar la mejor alternativa de futuro para el territorio. Sin embargo, un elemento muy importante para que esa narrativa que acabo de hacer tenga éxito y efectivamente aporte oportunidades para todos los ciudadanos en Norte Santander es llenarse de ideas, llenarse de información y tomar conocimiento que se base en anticipación. Bien, entonces en ese orden de ideas, la vigilancia tecnológica aporta elementos sustanciales a partir de explorar en una área de interés, en este caso las tecnologías de información y comunicaciones, cuáles son las dinámicas que están ocurriendo a nivel global en este sector. Con esa información nos llenamos de una mirada 360 grados de aquellas alternativas que están hoy presentes o van a hacer énfasis en el futuro y a partir de ese abanico de posibilidades, elegir aquellas que tienen sentido para el territorio. Entonces, el mapa de tendencias ofrece, a partir de ese ejercicio de indagación de fuentes de conocimiento de frontera, sobre la dinámica actual de negocios en tecnologías de información y comunicaciones, una mirada 360 grados sobre el quehacer actual y el quehacer hacia adelante. Entonces, el mapa que vamos a presentar es como eso, como un menú de alternativas divididas en múltiples categorías con una rica lista de alternativas y que a juicio y valor de todos los que van a contribuir dirigenciando el mapa, digamos el cuestionario que representa el mapa, entonces vamos a reconocer cuáles de esa lista amplia o abanico de posibilidades son las más convenientes. Voy a proceder entonces a compartir el mapa para que todos lo vean ustedes. Ahí está acá ilustrado en forma de un archivo en Excel, un documento en Excel. Voy a empezar, antes de entrar al detalle, voy a simplemente para que lo vean qué tan extenso es. Voy a irme por aquí hasta la última fila y les voy a contar que aquí hay alrededor de 218 alternativas. Bien. ¿Cómo es construido en términos no técnicos, sino más estratégicos el mapa? Tal vez habría que mencionar que estamos frente a unas tensiones geopolíticas importantísimas, con muchas corrientes y muchas fuerzas en litigio. Por ejemplo, la reivindicación de la noción del sur global,
como un jugador en el mapa, digamos, planetario. Un ejemplo de eso evidente es que en el G20 acaban de aceptar a la Unión Africana como un miembro del G20. O sea, no es un país, sino un grupo de países. Un segundo ejemplo es los procesos de descolonización globales. ¿Colonización de quiénes? De las potencias europeas y aún de Estados Unidos respecto a otros países. El ejemplo más cercano es la intención cada vez más fuerte de India de cambiar su nombre y usar su nombre natural en, digamos, en su idioma y dominarse de esa manera. Ya es una situación que posiblemente ocurra pronto y hay algunos antecedentes. Por ejemplo, Turquía cambió su nombre porque en inglés Turquía se traduce como Pau y no correspondía, digamos, a su cultura, esa denominación. Y muchas de esas denominaciones corresponden a los nombres que las potencias coloniales le asignaron a esos países o a esos territorios cuando en efecto fueron colonia. Otro es la guerra de Ucrania-Rusia, donde el terreno de batalla es Ucrania, pero lo que hay en juego es un desafío geopolítico entre dos bloques, donde poco a poco se van alineando. Otro es el desafío de China frente al poderío norteamericano, pero también la intención de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, en extenderse al sureste asiático y toda la región del Indo-Pacífico. Y así uno podría seguir listando muchos cambios. Por ejemplo, la irrupción que hubo en el Capitolio de Estados Unidos aún en presidencia de Trump, ante uno de los símbolos más apreciados de reconocimiento de una nación democrática. Entonces, la invasión de una turba al Congreso de Estados Unidos representa también ese tipo de cambios. Y uno podría seguir haciendo más y más listas de diferentes eventos que ocurren a nivel mundial. Lo que sí es que basado en ese torbellino de cambios, surgen oportunidades que hasta pronto no estaban tan fácilmente reconocibles antes, dadas esas tensiones. Es decir, no solo es la capacidad o la oportunidad de tener talento humano, no solo cuenta la oportunidad de desarrollar políticas de atracción, de inversión de capital extranjero, no solo cuenta, digamos, tener planes o tener ambiciones o tener formado talento local que pueda ser una atracción para aquellos interesados en desarrollar nuevas industrias. Es una mezcla de eso, muchas más cosas y todo ese entorno global que he narrado. Entonces, el mapa que vamos a ver reúne elementos de esa perspectiva y lo vamos a ir desarrollando. Entonces voy a comenzar a decirles qué tiene el mapa. El mapa tiene varias secciones que están marcadas aquí en amarillo. Lo primero que hay que decir es, vamos a hablar, una primera sección habla o se refiere mejor a productos y servicios en tecnología de información. Muchos de esos ya existen, son actuales. Algunos tienen alguna, digamos, corresponden a alternativas de negocio un poco más cercanas al presente, no son tan tradicionales como antes, y otras, de alguna manera, son emergentes. Pero dadas esas tensiones geopolíticas, pues seguramente se abren oportunidades. El siguiente grupo de alternativas se llama centros de datos. Ese es un elemento crucial de los procesos de transformación digital. Cuando usted habla de nube, cuando usted habla de servicios deslocalizados, usted está, sin saberlo, impulsando industrias enormes de centros de datos. Si usted está pensando en cosechar Bitcoin o monedas de ese tipo, pues entonces necesita centros de datos. Y ese es, digamos, como el segundo grupo de alternativas.
Un tercer grupo es robótica. ¿Qué ocurre con la robótica? Todas las análisis de anticipación señalan que los robots están llegando a la vida de los humanos, a las sociedades humanas. Si los celulares gastaron 25 años en ser omnipresentes en la vida de los humanos, es posible que los robots gasten menos tiempo, gasten algo así como 15 años o aún menos. Con la condición distinta a los celulares, y es que los celulares se volvieron equipamiento tecnológico como multifuncional. Es decir, antes de los celulares nadie se imaginaba que un teléfono tomara fotos, pero además sirviera para videojuegos. Y hoy se puede usar para videoconferencias y decenas de funciones más como pagar la cuenta en una tienda o muchas más funciones. Entonces, eso le pasó a los celulares, pero los robots van a tender a ser especializados y con un nivel de interacción con los humanos totalmente distinta y por supuesto mucho más integrada que un aparato como un teléfono celular. Y el último grupo es inteligencia artificial. Aquí vamos a hacer un énfasis sobre dónde es que está llegando la inteligencia artificial. Bien, que obviamente es uno de esos temas, digamos, cruciales de discusión. Entonces les voy a mostrar alrededor de estos grandes bloques que tenemos. Entonces, en el primer grupo, que son los productos y servicios en TI, tenemos oportunidades de manufactura y ensamblaje. Seguramente en el sudeste asiático, como pasa hoy, mucho la manufactura de dispositivos electrónicos está sentada ya bien. O sea, ya tiene historia, tiene tradición, pero las tensiones geopolíticas están reclamando hacer cambios. Ahí es donde empiezan a surgir las oportunidades. En el caso de Norte Santander, tiene una oportunidad estratégica de largo plazo, y es que el territorio nace siendo frontera, pero ya hay que olvidarse un poco de la frontera física, la frontera geográfica, y verlo más como una frontera global. Y si lo vemos al territorio como una frontera global, no solo geográfica, pues es posible que este tipo de oportunidades tengan sentido. Entonces, el primer grupo es oportunidad de manufactura y o ensamblaje de productos de TI. ¿Qué productos? Pues un poco los que conocemos más otros. Dispositivos de almacenamiento y memoria. Una nube, cuando alguien sube documentos a un dispositivo como OneDrive, Google Drive o semejantes, o compra por una página de retail a través de e-commerce una nube y la instala en su casa, que no es más que un disco de almacenamiento o un dispositivo de almacenamiento conectado vía una red digital, y no necesitas un cable para acceder y guardar cosas ahí. Entonces, ese es un ejemplo de eso. Dispositivos electrónicos de consumo masivo, hay muchos de todo tipo, en todo tipo de aplicaciones. Los equipos de telecomunicaciones cada vez son más demandados a pesar de su omnipresencia. Los drones o los UAV, que pueden ser por ahora los vehículos aéreos, pero ahora hay de otras naturalezas, cada vez tendrán más importancia. Para aquellos que escuchan sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, escucharán que muchos ataques se basan en drones. Ya no necesariamente son grupos de infantería o de carros blindados como tanques de guerra, sino muchas operaciones militares son en términos de ese tipo de dispositivos y van en grupos importantes, y la demanda de ese tipo de equipamiento pues es alta hoy en día. Dispositivos IoT, Internet de las cosas, que seguramente la gente ha escuchado, dispositivos que conectan máquinas con máquinas, por ejemplo, para vehículos, para que los vehículos hablen entre ellos, para que ciertos dispositivos tengan interacciones, producir microprocesadores, el corazón de los computadores, dispositivos de almacenamiento y memoria, digamos, de otra naturaleza, dispersos, pantallas monitores de ordenador, dispositivos móviles, PCs, pero PCs, claro, los PCs se siguen demandando. Seguramente han caído un poco los volúmenes en términos de sus necesidades, pero siguen siendo
un renglón importante. Equipos de producción y transición de radio y televisión siguen siendo muy importantes. Disyuntores automáticos, o sea, dispositivos que permiten intercambiar información entre, digamos, señales. La impresión 3D, o sea, las impresoras que imprimen objetos y que ya imprimen alimentos, por ejemplo, una torta de chocolate. Dispositivos de videoconferencia cada vez más usuales. Toda tecnología que tiene que ver con energía solar, los dispositivos que necesitan para eso. Semiconductores, tecnologías en telecomunicaciones y geoespaciales. Ahora las naciones que quieren hacer parte de ese primer gran grupo de naciones del futuro, ser como las naciones que estén en la primera lista, tienen lanzaderas espaciales, están haciendo exploraciones a la Luna, tienen redes enormes de satélites en la órbita terrestre. Uno escucha Emiratos Árabes Unidos, escucha India, y empieza a escuchar otros países que ya no son los tradicionales. Un poco los tradicionales eran los europeos, Estados Unidos, Rusia, ya se había sumado de tiempo atrás China y empieza a sumar países. Y eso significa que hay otras reglas de juego globales. Aparecen todo lo que son las conexiones de interoperabilidad entre equipos, por ejemplo, cuando usas un dispositivo celular, cómo es que cambias de red y operas con esas redes. Eso implica una cantidad de equipamiento tecnológico, los sistemas de GPS, o sea, de geolocalización, que se usan en mil cosas hoy en día, la manufactura aditiva, que obviamente necesita impresoras 3D, pero que requiere una cantidad de componentes allí. Esa es manufactura de ensamblaje. Los otros son oportunidades en oferta de servicios en TI. Está nearshoring, outsourcing, sourcing, proveedor de ser proveedores de SCADA, o sea, son soluciones de control y gestión. Muchas veces la gente ve por televisión o en una foto un lugar de control, por ejemplo, para el acueducto de la ciudad, o un lugar de control para la red de distribución eléctrica. Ese tipo de lugares de control son los SCADA. Consultoría tecnológica para esas transiciones que muchos todavía necesitan, integración y mantenimiento de sistemas de TI, inspecciones con drones, un poco relacionado con lo anterior, buscar y hacer investigación y desarrollo en nuevas alternativas de base tecnológica, Big Data que muchos escuchan, blockchain que seguramente también muchos escuchan y que aquí no lo hemos detallado en sus componentes porque creemos que es una oportunidad per se que digamos que uno debería tomar decisiones estratégicas si la aborda o no. Todo el tema de ciberseguridad, que obviamente América Latina y Colombia son regiones altamente afectadas por los intrusos y las diferentes maneras en las cuales al hacker, digamos, atacan e invaden la privacidad o roban activos digitales o aún físicos a las personas. Electromovilidad, del los dispositivos y los sistemas de control que necesitas, por ejemplo, para bicicletas eléctricas o cualquier otro dispositivo de ese tipo. La computación en nube, que ya todos han escuchado siempre, que puede ser usada para guardar muchas cosas, por ejemplo, correo electrónico, tener un servicio de oficina, o sea, tener un ejemplo muy conocido, Microsoft 365, alojamiento de bases de datos, almacenamiento de archivos, aplicaciones financieras o fintech, o simplemente ganar potencia de cálculo computacional para hacer un análisis sofisticado. Ahí suman temas de transformación y automatización de TI empresarial, infraestructura de aplicaciones hiperautomatizadas, es decir, ahí va a haber una demanda de los procesos de automatización y quién controla esos procesos de automatización. O sea, hay nuevos puestos de trabajo ahí interesantes. Transformación de la cartera de aplicaciones, hay que renovarlas, cumplen sus ciclos de vida, ingeniería de calidad, implementación de DevOps y DevSecOps, que son metodologías de trabajo ágil o agilismo para desarrollo de software, digamos, de alta calidad y mucho más rápido. Los tradicionales servicios BPO, servicios de infraestructura, de TI, digamos como los fierros que la gente conocería, y hasta ahí vamos con esos que en general todos esos son conocidos. Llegamos a la oportunidad de oferta de software. Aquí está todo lo que es Agritech, que son tecnología de información utilizadas para vamos, el sector agrícola. E-commerce, que es bien conocido, que alguien diría que todo está inventado, pero ahorita que todavía no está todo inventado. Hay todavía enormes
y gigantescas oportunidades al respecto. Y learning, sobre todo en educación, y marketing, por supuesto, edutecnología, que tiene que ver con tecnología orientada a la educación, fintech, tecnología para sector financiero, las aplicaciones que muchos usan para hacer transacciones, por ejemplo, un monedero digital y ese tipo de soluciones, tecnología para producción de alimentos. Hay presiones globales que están buscando que haya más eficiencia en ese tipo de cosas, desarrollo de videojuegos, gamificación, tecnología alrededor de la sostenibilidad, o sea, green tech. ¿Qué tipo de tecnología de información puedo desarrollar para asegurar que efectivamente algo sea sostenible desde el punto de vista ambiental, por ejemplo? Plataformas LMS, en general de sistemas de gestión de aprendizaje, desarrollo de software a la medida, desarrollo de low code y sin código, o lo que normalmente se llama low code y no code, que son métodos para desarrollar aplicaciones, pero sin escribir instrucciones de programación. Tecnología en el deporte, la ven en los partidos, que los sistemas ya automáticamente empiezan a decir el número de pases, las jugadas acertadas, etcétera, sobre un jugador, y ahí sigue habiendo mucho más desarrollo tecnológico que se requiere. Tecnología para marketing, diseño de interfaces de usuario y experiencia de usuario, todo lo que es la realidad virtual, realidad inmersiva, etcétera, realidad aumentada, que hacen parte de eso que empezaron a llamar como esos mundos de metaverso y eso. Aplicaciones web, se siguen necesitando aplicaciones web. Y por supuesto, implementación de gestores de contenidos. Tenemos ahora los centros de datos de colocación, que hacen parte del primer grupo de los centros de datos. Entonces, ¿dónde está toda esa capacidad computacional? Si yo ya no necesito tantos servidores en mi oficina, en mi trabajo, en la empresa donde estoy, en la organización en que estoy vinculado, y me dicen que use la nube, entonces, ¿qué es la nube? Y ahí aparecen estos. Entonces, aquí hicimos énfasis en centros de datos de colocación y centros de datos por diseño. En términos de sectores verticales, ¿en qué se pueden usar? Se pueden usar en este tipo de cosas. Medios de contenidos en línea, cuidado de la salud, por ejemplo, fabricación, vehículos conectados, entre otros, para lo que tiene que ver con las verticales. Verticales son los sectores específicos. ¿Y por qué esos sectores? Porque son altamente demandantes de datos. Y esos datos hay que guardarlos, y esos hay que organizarlos, y además hay que procesarlos. Y por supuesto hay que mantener acceso sobre ellos. Entonces, aquí hay algunas de esas posibilidades. Almacenamiento de archivos grandes y transferencia de datos. Transmisión de video alta definición. Ejemplos, streaming. Entonces, ¿dónde guarda todo una empresa que tiene servicios de películas vía streaming, ¿no? Juegos alojados en la nube. Medios y juegos inmersivos, de nuevo realidad aumentada, realidad inmersiva en general, transmisión de registros en salud, teleconsulta, monitoreo de salud remoto, cirugía robótica remota. Por aquí en fabricación tenemos herramientas conectadas, o sea, uno ya no coge algo como con las manos, sino que la mezcla y las herramientas se conectan entre sí. Solución de problemas basados en realidad aumentada, el mantenimiento predictivo de equipamientos, control remoto de procesos y en vehículos conectados, pues prevención de accidentes y colisiones, maniobras cooperativas en carretera, análisis de video para evitar colisiones, control remoto del vehículo, todo eso es intensamente consumidor de datos. Y en términos de las infraestructuras propias del montaje de los centros de datos, pues aquí hay tres referencias sobre diseño que se expresa en términos de los batiajes que se consumen. Para aquellos que sean más expertos, pues podría hacer recomendaciones de cuáles elecciones hacer. Bien, robótica. Entonces, aquí en robótica tenemos un abanico un poco más específico, donde hablamos de robot industriales, robot de servicio y, digamos, algunas aplicaciones específicas para comercio electrónico y cuidado de la salud. ¿Qué pasa con los robots industriales? Pues tenemos robots industriales impulsados por IA, o sea, son robots de alguna manera más inteligentes, ya no es la máquina donde uno oprime un botón y le da manivela, por usar esa expresión, sino que efectivamente tienen cierta libertad de toma de decisiones y, digamos, pueden
hacerlo en ese sentido en el entorno de una fábrica. Robótica basada en la nube, entonces eh, ahí tienen otro tipo de aplicación. Aplicaciones, la de siempre, logística, ¿cierto? Las de defensa, que están surgiendo cada vez más fuertes, las de minería. En el caso, por ejemplo, del Departamento Norte de Santander, hay zonas de minería que seguramente son altamente riesgosas para los humanos. Los costos que pueden significar para las empresas emplear mano de obra humana para eso puede ser altas por los riesgos que tienen, las pólizas, los seguros, y posiblemente puede que no encuentren las personas que estén dispuestas a trabajar en ello en tiempo hacia adelante. Entonces, una aplicación de esa es la minera. La otra son servicios personal y servicio profesional. Es decir, yo puedo tener un asistente en la oficina o un asistente en casa que me hace cosas. Tareas domésticas, entretenimiento y ocio, y asistencia para personas mayores y discapacitados. Entre muchas de las estadísticas globales se habla que para el 2040 y ya para el 2050, el 60% de la población mundial va a ser gente adulta que ha pasado los 50 años hacia allá. Y mucho de esas personas entonces necesitarán apoyo. Es decir, tener un servicio de enfermería o de acompañamiento va a ser muy complejo de acceder, no necesariamente por los precios, que por supuesto será una variable importante, sino por la disponibilidad de humanos jóvenes que puedan prestar esos servicios. Y la otra, comercio electrónico en instalaciones de almacenamiento para digamos, la gestión de la bodega, donde están los productos que se compran a través de una página en Internet. Y cuidado de la salud, asistencia médica. O sea, yo necesito que alguien me aplique un procedimiento médico y posiblemente el robot pueda hacerlo. Vamos al siguiente grupo y el último, inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos varias clasificaciones. Uno, sector vertical. Vamos a ver ahí, por sector vertical, hay una larga lista de posibilidades. Luego, y lo vamos luego a ver por función empresarial. Entonces, uno es como el tipo de uso y el otro es hacia dónde va orientado el uso. Y esas son las dos clasificaciones que tenemos. Entonces, en la primera, que es la vertical, entonces tenemos atención sanitaria, tenemos comercio minorista y mayorista, tenemos banca, servicios financieros y seguros, tenemos manufactura, tenemos viajes y hotelería, tenemos transporte y almacenamiento, y ya cuando pasamos a funciones empresariales tenemos pues aplicaciones horizontales, tenemos marketing y experiencia de clientes, tenemos ventas, tenemos cadena de abastecimiento y tenemos la muy nombrada en estos días de IA generativa a raíz del ChatGPT, que seguramente para todos se hizo muy popular. Entonces veamos qué alternativas hay. O sea, qué tipo de oportunidades de negocio con el surgimiento de inteligencia artificial podríamos apuntarle, no solo para servir la necesidad del territorio, sino para ofrecer eso a otras comunidades globales si pensamos que estamos en una frontera por una frontera global, ya no geográficamente, digamos, binacional. Entonces, uno son las imágenes médicas. Alguien necesita guardar las imágenes médicas de cientos de miles de personas de procedimientos que se hacen por decenas todos los días. ¿En qué? En cardiología, en neurología, en oncología, en tratamientos respiratorios, en ortopedia, por ejemplo. ¿En qué más necesitaríamos usar la inteligencia artificial? Pues en análisis de datos de pacientes. Entonces, si yo puedo guardar las imágenes, ya podría recurrir al centro de datos que antes mencionamos, pero alguien podría leer el resultado de la imagen y hacer un prediagnóstico, ¿cierto? Y sobre ese prediagnóstico, con miles de pacientes en una geografía, yo podría analizar condiciones para entonces sugerir que hayan cambios en esa comunidad para reducir, por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad. Entonces, análisis de datos de pacientes, automatizar tareas administrativas, documentación clínica, descubrimiento de medicamentos, que ya sería aquellos que se dedican a eso, la asistencia de urgencias o triage en un centro hospitalario, detección de fraude, análisis genético, planes de tratamiento personalizados. Alguien dice, yo estoy joven y no me gustaría tener las condiciones de salud que
un pariente mayor tuvo, ¿puedo hacer algo? ¿Será que algún tipo de solución tecnológica lo suficientemente inteligente, metiendo esa palabra entre comillas, como para que me sugiera a mí tratamientos personalizados? Predecir una posible enfermedad, por ejemplo. Ya hoy en día existen muchas soluciones en el mercado para eso, con algunas restricciones aún, pero ya disponibles. Predecir la llegada de una epidemia. Alguien dirá, y se pueden predecir, claro, el COVID-19 fue predecido, se podía predecir, se hizo la previsión de que iba a ocurrir, pero bueno, no muchos prestaban atención a esas informaciones. Asistencia remota al paciente, robots quirúrgicos, puede ser una cirugía menor o ya una cirugía de alta complejidad, donde los expertos médicos físicamente no están, pero desde el lugar remoto donde están pueden dirigir a robot, etcétera. Asistencia médico virtual, asistentes de enfermería virtuales, alguien necesita un procedimiento, no tiene acceso a una enfermera, pero el robot puede hacerlo por la enfermera. Y esos son algunos de los más populares, digamos, alternativas de uso de la inteligencia artificial. El otro grupo, comercio minorista y mayorista. Entonces, tenemos gestión dinámica de precios. Alguien que tiene una red de tiendas sabría cómo administrar los precios en su tienda, en la red de tiendas, oferta, demanda, hace análisis sacando promedios o puede usar una tecnología mucho más sofisticada para eso. Detección de fraudes y errores, navegación dentro de la tienda física. Alguien va a una tienda de gran superficie donde hay muchas cosas puesto en los estantes, ¿bien? Y un asistente de inteligencia artificial le ayuda a recorrer la tienda, pues para que consiga todo lo que necesita en el orden que lo necesita, porque dependiendo de lo que compre en uno de esos puntos de parada en la tienda, determinará un poco qué elige en el siguiente punto. ¿Bien? Señalización inteligente, atracción de prospectos, por ejemplo, para nuevos clientes, recomendaciones personalizadas sobre unas compras, búsqueda y descubrimiento de productos. Es que yo estoy buscando, ¿será que existe algo que me ayude a responder a tal problema? Y ella le va a decir, tú estás buscando algo como esto, ¿cierto? Sí, pero es que me gustaría que fuera con esta característica. Espérate, buscamos y te digo. Programas de recompensa, por supuesto para lealtad de clientes, pago automático y sin cajero, optimización de SEO, o sea, de motores de búsqueda, vestuarios inteligentes, análisis de redes sociales, optimización de diseño de un escaparate o un sitio web y probadores o showroom virtuales, por ejemplo. ¿Qué es un vestuario inteligente? Yo quiero probar una ropa, pero no quiero ir hasta la tienda, ¿sí? No quiero algo así, sino quiero explorar primero como posibilidades. ¿Será que a mí me sirve usar tal? Quiero cambiar de estilo de ropa. ¿Será que tal ropa me puede servir? Y seguramente algo más personalizado sean esos probadores o showroom virtuales. ¿Listo? Banca, servicios financieros y seguros. Gestión transaccional entre banco emisor y el banco adquiriente es uno de esos, digamos, tipos de procesos que se hacen al interior de los bancos que la gente normalmente no es muy consciente, pero que ocurre todos los días. El ejemplo típico es alguien es tenedor de una tarjeta de crédito y con eso paga una compra en una tienda. Ya, pero para que ese ya ocurra, el banco emisor, que era el dueño del plástico o el logo que aparece en la tarjeta plástica, crédito débito, es uno, pero cuando el comercio tenía el producto y se lo vendió a ese cliente que lleva la tarjeta de crédito, ese dinero que entró por la compra seguramente no necesariamente fue al mismo banco del dueño de la tarjeta y fue a otro banco. Entonces hay esas lógicas detrás que son millones y millones de transacciones todos los días. Gestión de reclamaciones, por supuesto, puntuación de crédito, scoring para eso, gestión de cuentas de clientes. Alguien dice, mire, debes cambiar tu forma de tu portafolio para que te rinda mejor, ¿cierto? Para que obtengas más beneficios. Predicción, prevención de la pérdida de clientes, interacción con el cliente, estimación del valor del ciclo de vida del cliente. Puede ser que alguien, digamos, hasta los 60 y algo años,
pues tenía una forma de vida, pero luego se pensiona y entonces cambia su forma de vida y empieza a gastar más el dinero en sus nietos que en él o en ella. Entonces ahí hay cambios en el ciclo de vida del cliente, por ejemplo. O al contrario, hay alguien muy joven, un niño o un adolescente, llega mayor de edad, sigue su ciclo de vida y pasa de ser alguien que tenía unas condiciones específicas por su juventud o por ser menor de edad, luego es una persona productiva que desarrolla una cantidad de actividades y eso cambia esas dinámicas de ciclo de vida. Entonces, esa analítica puede ayudar a estimar el comportamiento de esos clientes, claro. Incorporación del cliente y procesos de conocimiento del cliente. Un poco es lo que yo sé de usted. Bien. La documentación, la debida diligencia, entonces sus trámites legales, detección de fraude, análisis de causa raíz de fallas de TI, predicción de impago de hipotecas, conciliación de pago, recomendaciones personalizadas, gestión de la cartera, optimización de precios, cumplimiento normativo y análisis de tendencias, entre otras. Bien, eso digamos son como las principales. Algunas empiezan a repetirse, por ejemplo, eso de fallas, también aplica a minorista y mayorista, de cierta atención a los clientes también, pero obviamente se personalizan dependiendo de los ambientes o las industrias. Llegamos a manufactura. Aquí que tenemos gestión de los flujos de vehículos en la fábrica. Entonces, hay dispositivos que caminan por toda la fábrica, hacen cosas y llevan y traen. Otros, los vehículos autónomos. Seguramente dentro de menos de 10 años, alguien que tenga unas limitaciones físicas para moverse o para conducir un vehículo, por ejemplo, por la vista, por alguna otra condición, implica que no puede coger su vehículo como lo hizo muchos años en su vida para dirigirse a algún lugar donde quiere ir. No necesariamente tiene quien lo lleve y esté disponible cada vez que desee usted moverse. Entonces lo mejor será tener un vehículo autónomo que lo lleve donde usted quiere ir. Análisis de la intención del comprador, por ejemplo, manufactura, para optimizar obviamente las cadenas de abastecimiento, detección de defectos de esa manufactura, el diseño, todo lo que se llama hoy gemelo digital, gestión del inventario, mantenimiento predictivo de los equipos, calidad del producto, optimización de precios y, por ejemplo, robótica de automatización en general en la línea de producción. Viajes y hotelería. Análisis de la demanda del mercado, manejo de equipaje, identificación del cliente, interacciones con el cliente. Si uno piensa en todas las oportunidades de turismo que tiene Norte, Santander, pues seguramente hay muchos operadores pequeños, pero si hubiesen unas soluciones donde pudieran estar adquiriendo ese tipo de servicios, esos operadores pequeños de hoteles, de servicios de viajes, de transporte, seguramente una solución de estas funcionaría muy bien si tienes inteligencia artificial a tu lado. Identificación de una imagen. Alguien dice, sí, es que yo quisiera ir, yo soy turista y ayer fui a un lugar, pero no me acuerdo el nombre, pero era como así. Ah, y esta de imagen, no, esa. Ah, bueno, entonces ese es el lugar donde voy. Traducción de idiomas, recomendaciones personalizadas, actualización de tráfico en tiempo real, marketing de viajes, por supuesto, comprender los sentimientos de los clientes, o sea, qué le gustó, qué no le gustó en el servicio, qué expectativas tenía, visitas virtuales, pronóstico del tiempo, entre otras. En transporte y almacenamiento, pues tenemos aquí, por ejemplo, análisis de las condiciones de la carretera. Entonces estamos hablando de, claro, de en carreteras van transportes con carga, etcétera. Gestión de la entrega, análisis del comportamiento del conductor. Eso significa, digamos, la lógica de conducción que tiene. Un ejemplo típico es si el conductor acaba de almorzar en la carretera, posiblemente el sistema digestivo consume mucha energía del cerebro humano y, y entonces él se va a reflejar como un poco adormilado en la hora de conducir. Entonces, la IA debería detectar eso y decir, no, hay que parar porque usted no está en condiciones de conducir o de manejar. Bien. Sistema de seguimiento del conductor, la postura, los momentos de descanso, por ejemplo. Sistema de seguimiento de flota, o sea, alguien tiene muchos vehículos que tiene que gestionar. Pronóstico del tiempo, obviamente también aquí aplica eso. Camión semiautónomo, pelotón de camiones, o sea, ya son como especie de equipos autónomos en forma de camiones que toman sus propias decisiones, mantenimiento predictivo, precisión y mapeo
todo lo que tiene que ver con almacenamiento, un camión autónomo, digamos que por ahora se hablan de semiautónomos, pero también podrían ser autónomos. Usted dirá, ¿dónde me sirve más un vehículo autónomo? ¿En la carretera o en la ciudad? ¿O en lo rural o en lo urbano? Y ahí hace las elecciones. Interfaz hombre-máquina, y llegamos a empresas, a funciones empresariales horizontales. Entonces, hasta este punto hemos visto las verticales más importantes de aplicación de inteligencia artificial y ahora llegamos a las funciones empresariales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aplicaciones de recursos humanos. Por ejemplo, un proceso de evaluación, una interacción de interacción de los empleados, procesos de entrevista, descripción del trabajo, proceso de integración en la oficina o en el lugar de trabajo, dotación de personal para un proyecto, formación y desarrollo de las personas. Eso se va a volver muy interactivo, donde yo voy y me pongo a prueba con un sistema IA y él me dice, aprobado, mantienes tus competencias y sigamos para adelante. Gestión de tecnologías de información. Entonces, claro, corrección de errores, digamos, automatizada en la gente que administra plataformas de tecnología de información. Síntesis e incremento de datos, cómo consolidar esa información o no, desarrollo de software, casos de prueba y ese tipo de cosas en términos de la gestión de la infraestructura de TI. En lo jurídico tenemos aquí algunas. Tenemos cumplimiento, también aparecía un poco arriba, pero el de otra mirada, generación de un contrato, conocimiento administrativo, etcétera. Y pasamos, digamos, a los últimos segmentos que son marketing, experiencia de cliente. Aquí tenemos análisis avanzado en la información de un contact center, o sea, cómo todas esas personas o sistemas de IA que atienden muchos individuos en sus llamadas o en sus servicios de asistencia, cómo se pueden hacer análisis avanzados sobre eso. Crear campañas de emailing, por ejemplo, análisis del comportamiento del cliente, servicio de atención al cliente, interacción multilingüe. Yo podía estar hablando con 4 personas y cada uno habla un idioma distinto. Creación de nuevo contenido, respuestas personalizadas, no la respuesta digamos, de prefabricada, digamos, sobre algo de interés o una preocupación o un problema. En ventas, entrenamiento para ventas, predicción de la demanda, identificación de clientes potenciales y pues, obviamente el pronóstico. ¿Sí? Cadena de abastecimiento, previsión de la demanda, la gestión del inventario y gestión de almacenes, entre otras aplicaciones. Y en IA generativa, pues tenemos, digamos, como dos grandes líneas tecnológicas, Machine Learning y Deep Learning. Y aquí lo que encontramos, pues son como las aplicaciones transversales para la necesidad que quieras, mientras el problema se pueda resolver desde ese punto de vista. Entonces, Machine Learning para análisis de datos, para encontrar patrones, para hacer predicciones. Y Deep Learning para prestar digamos, asistencia virtual, hacer, por ejemplo, reconocimiento facial o contribuir, por ejemplo, al manejo de vehículos autónomos. Entonces, tenemos un abanico de 218 alternativas. De esas 218 alternativas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir de esas 60 alternativas. O sea, tenemos un abanico de más de 200, pero nos vamos a concentrar solo en elegir 60. Si alguien cuando esté enfrentado a este eh, mapa 360 grados dice, ¿puedo marcar 59 o puedo marcar 61? Claro que sí. Digamos que el 60 es como un punto de referencia. ¿Y qué va a hacer con esas 60 o 59 o 61 que elija? Primero que van a ser las más interesantes, ¿cierto? Pero ¿cómo tasamos, cómo medimos eso? Para eso necesitamos obtener un conjunto de respuestas de quien diligencia digamos, este documento en Excel, este Delphi. Primero que se autocalifica en su respuesta. Entonces, yo voy a decir eso. Digo, bueno, entonces dispositivos de almacenamiento y memoria. Yo soy experto en eso. Uno siendo la categoría más baja y 4 la más alta, yo creo que soy experto en mi nivel el 2. ¿Qué tan pertinente es eso? Pues todo el mundo vive almacenando fotos, videos y una cantidad de contenidos y eso se vuelve cada vez más crítico. Ofrecer este tipo de soluciones es conveniente.
Yo creo que es pertinente para el territorio. Le voy a poner 5, 5 de 5, de 1 a 5. Atractivo. Hacer el montaje de una planta ensambladora o fabricación de la base, de eso puede ser atractivo. Yo diría que sí, digamos con 4. Ahora, ¿qué tan factible? Hay las condiciones de talento humano, hay las condiciones de infraestructura, de conectividad, de, digamos, de abastecimiento y demás para que eso ocurra. Digamos, bueno, no sé, pero digamos que lo dejamos por ahora en 3. Seguramente habrá que hacer unas mejoras por allí. ¿Y cuándo crees que debería abordarse eso? Lo más pronto posible, porque hay que aprovechar esas situaciones geopolíticas que están ocurriendo. Yo sugeriría que más tardar 2025. Y podría anotar aquí impulsores. ¿Mm? Entonces uno diría impulsores. Entonces, digamos, agendas de construcción de alianzas en el sur global. En los países, mejor en los países del sur global. Entonces muchos dicen ahora que no deberíamos importar tantas cosas de norte, vamos a hacerlo por acá más cerca, nos sale más barato. Listo. Limitaciones, seguramente aquí hay limitaciones como talento humano, cuántos saben fabricar eso, ¿cierto? Y esa puede ser una de las limitaciones. Ahí tiene la libertad de anotar las que deseen. Vamos a elegir otra. Solar Tech, por ejemplo, que son tecnologías de productos de TI que podrían trabajar. Entonces recuerden que la primera es la experticia. ¿Yo qué tanto sé de Solar Tech? No, no sé mucho, pero de 1 a 4 yo creo que sé uno sobre eso. ¿Qué quiere decir? Que cuando puse 2, este voto vale más que cuando pongo 1 acá. O sea, que los demás elementos de calificación en la fila, o sea, a la derecha, van a ser tenidos en cuenta, pero por supuesto en razón a lo que yo mismo declaro en mi experticia. Pertinencia, uy, ese es el futuro, uno de los futuros claves, 5. ¿Qué tipo de atractivo? Todo el que usted quiera, 5. Oportunidades, seguramente hay tema de factibilidad y cosas que arreglar, pero no creo que estemos tan lejos de eso. País avanzado en eso, 4. Y el territorio también. ¿Cuándo debería hacer eso? Ya, empezar a desarrollar soluciones sobre eso. Vamos a hacer igual digamos, vamos a tener soluciones probadas y totalmente disponibles comercialmente para el 2026. Impulsores. Entonces, hay una tradición en el sector energético, ¿cierto? El territorio que hay que capitalizar. ¿Qué limitaciones podría haber? Un poco transferencia tecnológica. O sea, puede ser alguna limitación por allí. Y así sucesivamente ustedes seguirían viendo la lista de alternativas y seguir calificando. Recuerden que por cada una de las lecciones que hagan, deberán señalar la experticia, donde 4 es el mayor nivel de experticia que usted se autocalifica respecto a ese asunto. ¿Qué tan pertinente cree que es para el territorio? O sea, es una oportunidad valiosa o no. Pero para calificar esa pertinencia, luego tenemos 2 preguntas centrales. ¿Qué tan atractivo y llamativo es? Y por supuesto, ¿qué tan factible? Donde seguramente median algunas condiciones que usted conoce del territorio para hacer esa calificación. Donde, por supuesto, la escala 1 a 5 significa 5 con la máxima calificación favorable y 1 como la menor. El año es sustancialmente importante porque nos sugiere desde cuándo deberíamos iniciar procesos que, digamos, lleven a este tipo de oportunidades. Aquí hicimos 25 y, si es posible, obséquenos algún tipo, uno o varios impulsores que crean que favorecen esta alternativa seleccionada y, por supuesto, si hay limitaciones, señalarlas. Ese guión de respuesta se hace por cada una de las 60 alternativas del mapa de 218 alternativas seleccionadas. Y esa es la invitación que tenemos para
hacer, digamos, el análisis colectivo a partir de la opinión de los expertos en nuestra área seleccionada, según las indicaciones de la Gobernación de Norte Santander, en tecnología de información y comunicaciones. Muchas gracias. Cedo la palabra a José Luis. Ingeniero, muchas gracias. Entonces, con esta información, lo que vamos a hacer es dos cosas. Uno, de forma presencial, contarles cómo van a llenar ese Delphi de vigilancia tecnológica para que luego nosotros hagamos ese análisis sistémico y podamos presentar un nuevo taller en donde las personas escojan con el apoyo nuestro esa ruta tecnológica que nos va a llevar por ese modelo tecnológico de tecnologías de la información y las comunicaciones. Y por otro lado, para quienes vean este video y tengan el Excel, puedan entender cómo calificar ese Excel y qué significa cada oportunidad de negocio. Ingeniero Raúl, muchísimas gracias. Estamos súper atentos. Seguimos construyendo la visión 2050 del Departamento Norte de Santander. Vendrán unas mesas de Ocaña, de Pamplona y de Cúcuta, obviamente, para seguir construyendo esos talleres que nos permitirán, primero, variables, luego escenarios, juego de actores, flights, estrategias, proyectos y por último la gobernanza que nos permitirá tener un documento bastante interesante, competitivo y además apropiado por el Departamento de Norte de Santander de la visión 2050 del territorio. Un abrazo fuerte. Gracias, ingeniero Raúl. Seguimos viéndonos de forma virtual y presencial. Muchas gracias, José Luis, y a todos los que pacientemente han escuchado esta grabación.